Muy bien, hermanos, pues vamos a pasar a la exposición de la palabra, pero antes vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios para que Él nos ayude. Sí, perdón, se me olvidó mencionar una cosa bastante importante. Nuestra hermana Elena, con su marido Mircha, hermanos nuestros, parece que están en un momento delicado de salud, tuvieron una noche bien mal, ¿no?, de salud, y debemos orar por ellos de una manera especial. No sé si, Víctor, tenemos más detalles, pero es que oremos por ellos, ¿no? Sí, más que nada que oremos por ellos, porque claro, Elena lo ha pasado muy mal y según Micha cree que Elena está contagiada, pero eso tampoco no quieren confirmarlo tampoco. Bien, el caso es que han pasado una mala noche y con cierta gravedad, con lo cual oremos por nuestros hermanos, por favor, cada uno de nosotros en casa también, que intercedamos por nuestros hermanos de corazón delante de Dios. Muy bien, de hecho aprovecharemos el final de la predicación. Para que no se nos olvide, vamos a orar en este momento por nuestros hermanos, ¿de acuerdo? Señor, queremos orar en este momento especialmente por Mircha y Elena, para que tú estés con ellos y tú, Señor, en tu misericordia y con tu poder, tú les sanes y les des consuelo y les des descanso. Tú conoces perfectamente sus cuerpos y su situación, por eso intercedemos por ellos, Señor, y te pedimos misericordia y pedimos que tú actúes en tu gran compasión y traigas, Señor, sanidad y reposo a sus vidas. Por ello, Señor, intercedemos de corazón como iglesia en esta mañana. Oh Padre, ten tu compasión. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora a la predicación de la palabra. Y los que estuvisteis la semana pasada, si no estuvisteis no pasa nada, sabéis que hemos comenzado una serie de predicaciones acerca del libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles es un libro escrito por Lucas. Es el segundo libro que escribe Lucas después del propio Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y este libro de Hechos comienza con la promesa del Espíritu Santo. Ese es un título que ustedes pueden ver en sus Biblias, en el capítulo 1, nada más empezar, la promesa del Espíritu Santo, que esa promesa vendría a ser el cumplimiento de cuando los discípulos, estando reunidos en Jerusalén, viene sobre ellos el Espíritu Santo de Dios en ese evento histórico y trascendental que es Pentecostés. Está ese derramamiento del Espíritu de Dios en el que se ven maravillas como lenguas de fuego, ¿verdad? Nos dice las Escrituras. Y esto es un punto de partida en la obra de la Iglesia, en la historia de la Iglesia. Estos discípulos, estos cristianos, son capacitados a través de ese evento de Pentecostés para ser testigos y predicar el Evangelio. Y vemos cómo el Evangelio es predicado y difundido a partir de Jerusalén, pero por todas las regiones de aquella época. Y esto, como digo, es un evento histórico, es el cumplimiento de una profecía también que vimos en Joel, cómo ese Espíritu de Dios vendría. El Señor les dijo a sus discípulos que debían esperar a que el Espíritu viniera para ponerse en marcha, lo cual quiere decir que hay un antes y un después de este derramamiento del Espíritu. Hay una enseñanza bastante clara, creo yo, y es que sin el poder del Espíritu, sin la capacitación del Espíritu, la Iglesia no tiene nada que hacer en cuanto a su obra. Necesitamos al Espíritu de Dios para ser testigos de Cristo. Y salvando las distancias, porque sabemos que Pentecostés es un hecho único y especial en la historia de la Iglesia. No esperamos tener otro Pentecostés. Dios
quiera Dios que Él obre en su soberanía y Él puede hacer, por supuesto, lo que Él desee, pero el hecho es que Pentecostés fue una promesa cumplida. Debían esperar los apóstoles a esa promesa para que ellos empezaran con su predicación. Pero dicho eso, esto no anula la realidad de que los cristianos, para ser capaces de llevar el mensaje del Evangelio y que ese mensaje sea eficaz hasta lo último de la tierra, como nos dice también Hechos capítulo 1, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que tenemos que comprender. Vemos también en estos primeros versículos del libro de Hechos, particularmente en el verso 6 hasta el 11, la escena de la ascensión. Y esto es lo que vamos a ver hoy, la escena de la ascensión del Señor Jesucristo. Y para ello vamos a leer aquí en Hechos capítulo 1, vamos a leer del verso 6 al 11, que nos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a pensar en esta escena, en este capítulo que es la ascensión del Señor Jesucristo. ¿Y qué nos tiene que enseñar esta escena de la ascensión a nosotros hoy? Bueno, pues hay varias cosas importantes aquí. Lo primero que tenemos que entender en esta escena de la ascensión es que esto está sucediendo cuando el Señor Jesucristo, por supuesto, había resucitado. Estamos hablando del Cristo resucitado. Y Él tiene encuentros con los discípulos. Sabemos que por 40 días estuvo apareciéndose el Señor a sus discípulos, hablándoles acerca del reino, como nos dice Hechos 1:3. Entonces, después de la resurrección del Señor Jesucristo, Él se presentó vivo, en carne y hueso, resucitado, de una forma real, nos dice la palabra, con pruebas de las cuales no se pueden dudar, dice el versículo 3, pruebas indubitables. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, con lo cual hubo muchas personas que le vieron, hubo personas que observaron a este Cristo resucitado, y esta realidad del Cristo resucitado es algo importante para la misión de la Iglesia, porque como ya dijimos la otra vez, ¿con qué tipo de confianza podríamos nosotros, o con qué tipo de ánimo y convencimiento, y con qué tipo de poder podrían los discípulos predicar si no supieran que su Señor está vivo? Si nosotros no supiéramos que Jesucristo está vivo, ¿con qué tipo de ánimo y de garantía podríamos nosotros predicar? Por eso tiene mucho sentido que Hechos comience hablando de que Cristo está vivo, porque este es el motor de la Iglesia. Predicamos a un Señor que está vivo, como nos dice el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Se presentó vivo, y esto tiene que animarnos. Entonces, viendo esta escena de la ascensión, ¿qué cosas son importantes aquí?
Lo primero que vamos a decir es que para Dios, para el Señor, el hecho de que su pueblo testifique de Él es algo primordial, es algo muy importante. Tenemos que insistir en nuestra misión de testificar acerca del Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Pues bien, si nos damos cuenta, los últimos momentos del Señor Jesucristo en la tierra, apareciéndose a sus discípulos, antes de ascender de manera definitiva, el gran tema es testificar de Él. Este es el gran tema. Por ejemplo, vemos la Gran Comisión. La Gran Comisión al final de los Evangelios, las últimas palabras, los últimos recordatorios, tienen como asunto central ser testigos de Jesucristo, hacer discípulos, ¿verdad? Y no es por coincidencia que cuando empezamos a ver el libro de Hechos, vemos también este asunto. Todo gira en torno a la predicación de lo que Jesucristo ha hecho, a ser testigos de Él. Y esto lo vemos en los versículos 5 y versículos 8, ¿vale? 5 y 8 de este capítulo 1. El 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese versículo 5 nos habla de ese bautismo del Espíritu Santo, de ese Pentecostés que iba a capacitar a la iglesia. ¿Pero capacitarla para qué? Pues la iba a capacitar para testificar. Esto es lo que dice el versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Me seréis testigos. Recibiréis poder del Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Este es el gran asunto, esta es la gran preocupación, esta es la prioridad que Dios tiene para su pueblo en las últimas palabras de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo podría haber enseñado y hablado de otros temas, seguramente lo hizo, pero en su resurrección y en sus apariciones reales en carne y hueso, el Señor habla de esta misión que la Iglesia tiene. ¿Veis cómo es importante para Él? Y es importante igualmente para nosotros. Nosotros estamos incluidos aquí. Que nadie se olvide que el versículo 8 dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Esa es una declaración indirecta que nos está hablando a nosotros, porque ¿quiénes iban a ser los encargados de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, sino nosotros? Cada generación de cristianos ha estado encargada de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso este capítulo 1 y este libro de Hechos es muy relevante para todos nosotros, porque nos recuerda una vez más que la prioridad de la Iglesia es cumplir la misión de llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Por lo tanto, tenemos que considerarlo seriamente, tenemos que ver cómo estamos haciendo esto, si es que lo estamos haciendo. Tenemos que pedirle al Señor que nos anime, que nos vuelva a dar esa prioridad en nuestra vida de ser testigos de Él y que Él nos capacite a través de su Espíritu Santo. Tal vez no a través de un Pentecostés, pero igualmente necesitamos la capacitación del Espíritu Santo para poder ser instrumentos en sus manos. Con lo cual, primera cuestión aquí, la prioridad del Señor es que testifiquemos de Él. Testifiquemos de Él. Segundo asunto importante en estas palabras es que lo importante no es cuándo el Señor va a venir, sino que va a venir. Lo importante es que va a venir. Nuestra preocupación no ha de ser tanto cuándo va a venir, porque eso, al fin y al cabo, nunca
nadie lo sabe. Sabemos que por lógica, cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, el Señor está más cerca de su regreso, por supuesto. Pero si somos honestos y si somos bíblicos, nadie sabe cuándo el Señor volverá. También sabemos que debemos vivir como vivía la iglesia primitiva. Ahora no podemos entrar en detalles, pero los primeros cristianos vivían a la luz del regreso de Cristo. Para ellos eso era un evento próximo. Y del mismo modo creo que debemos vivir así. Debemos vivir con urgencia, porque aunque no sabemos cuándo el Señor va a venir, deberíamos vivir sabiendo que Él puede venir en cualquier momento. Entonces, no sabemos cuándo puede venir, pero sabemos que podría venir mañana. Con lo cual, aún sin saber cuándo va a venir, podemos y debemos vivir con urgencia, sabiendo que Él puede venir mañana mismo o incluso esta noche. Entonces, lo importante no es cuándo vendrá, sino que vendrá. Esto es lo importante. Y decimos esto porque nos habla aquí este versículo 6 y 7 en cuanto a la ascensión. Fijaos que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y después dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos está enseñando aquí la palabra es que, primeramente, los discípulos, las personas que se habían reunido, versículo 6, no tenían las cosas muy claras, ¿no? Ellos estaban preguntando cosas que no venían mucho a cuento. Parece que no tenían todavía el discernimiento de qué iba la cosa, ¿no? Porque preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Verdad? Iban un poco perdidos. Ahí vemos también cómo en la época pre-Pentecostés, antes de Pentecostés, todavía estaba esa confusión, esa ignorancia, esa falta de discernimiento por parte de los hijos de Dios, porque sería después cuando el Señor va obrando en ellos. Esto es fácil de apreciar también claramente en los discípulos. Vemos a discípulos cobardes antes, ¿verdad? Perdidos, ignorantes, tercos. Bueno, eran un desastre los discípulos. Cuando estaban con el Señor Jesús, podemos recordar muchas escenas donde ellos no están capacitados, ellos no entienden muchas cosas, pecan, son infieles. Vemos a Pedro, por ejemplo, ¿no? Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios es otra historia. Ellos ya tienen sabiduría, ellos ya tienen autoridad dada por Dios. Hay todo un cambio cuando el Espíritu Santo de Dios viene. Y lo que queremos decir aquí es que simplemente lo importante no es tanto cuándo va a venir el Señor. Lo importante es que Él va a venir en cualquier momento. Esto es lo importante y esto es lo que nos tiene que impulsar. Por lo tanto, si bien debemos estudiar la escatología y tenemos que saber acerca de lo que nos dice la Biblia en cuanto a los últimos tiempos, es recomendable para la Iglesia no entrar en esas historias de intentar descifrar en qué momento concreto va a venir el Señor y todas estas cosas. Como digo, está bien estudiar las Escrituras, pero siempre hagámoslo a la luz de esto. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No os toca a vosotros saber los detalles, los misterios de cuándo el Señor va a volver, porque simplemente nadie lo sabe. Nos tiene que bastar saber que Él va a volver y que Él puede venir en cualquier instante. Y esto tiene que tener un impacto, y es que nos empuja a nosotros a tomarnos las cosas con urgencia, nos lleva a la acción. La segunda venida del Señor Jesucristo nos impulsa a la acción.
Esto es lo bueno, esto es lo importante, esto es el efecto que nos tiene que llevarnos a nosotros. El efecto que la Biblia tiene que provocar en nosotros es urgencia del hecho de saber que Jesucristo, que está vivo, va a regresar. Entonces no es tanto los pormenores de su segunda venida ni los tiempos, sino que Él puede venir en cualquier instante. Tercer asunto es que debemos predicar con ánimo pensando en la ascensión. Nunca o pocas veces pensamos en la ascensión, ¿no? Es un evento que es bíblico, que lo conocemos, pero que nunca al menos no mucho, nos paramos a meditar en él como un elemento que nos impulsa a la evangelización. Pero la realidad es que sí, la ascensión como evento histórico nos tiene que impulsar al evangelismo. La ascensión lo vemos descrita, la vemos aquí en el versículo 10 y versículo 11. Veis que dice, bueno, también podemos incluir el versículo 9, nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué sucede en esta escena? Lo que sucede, según el versículo 9, es que, habiendo dicho esas palabras el Señor Jesucristo, de que no era cosa de ellos saber los tiempos, sino que solamente el Padre lo sabía y que debían ser testigos a partir de Jerusalén hasta lo último de la tierra, tras haber dicho eso, el Señor Jesucristo fue alzado visiblemente, y dice la palabra que le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La ascensión es un evento real. El Señor Jesucristo resucitado en carne y hueso, como una persona real, como un ser humano real, en su cuerpo resucitado, es levantado. Dice aquí que le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y esto es un evento histórico y real. No es una fábula, no es una forma de hablar. La ascensión es un evento real. Nuestro Señor Jesucristo está vivo y Él se levantó hacia el cielo físicamente y fueron testigos los discípulos de esto. Dice aquí: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, después se le aparecieron 2 varones con vestiduras blancas. Y estos 2 varones con vestiduras blancas les dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve estos versículos a nosotros? Son versículos que nos dan ánimo. Nos dan ánimo. Cuando pensamos en la ascensión, recibimos ánimo. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí, lo que se percibe aquí, es que los discípulos se quedan mirando, ¿no?, al cielo. Ven al Señor Jesucristo y le ven como Él es elevado y como Él se va, y parece que se quedan un poco anonadados. Se quedan como, podemos percibir esto, ¿no?, leyendo el texto. ¿Por qué? Porque se quedan mirando así, como preguntándose: ¿aquí qué ha pasado? Se ha ido, ¿no? Y tienen que venir los 2 varones enviados de Dios con vestiduras blancas, diciéndole: ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Veis la escena? Ellos estarían así, diciendo:
¿y ahora qué? Y ahora ya no está el Señor. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Y cuál es el mensaje aquí? El mensaje es: ¿para qué estáis mirando al cielo? Lo que tenéis que hacer ahora es poneros en marcha, porque este Señor, que ha sido el Señor Jesucristo, que ha sido tomado entre vosotros, va a volver. Y por lo tanto lo que tenéis que hacer es obedecer sus mandamientos y ser testigos de Él. Es muy interesante cómo en Lucas 24, 36, 39, vemos la misma idea, vemos el mismo principio. En Lucas 24, del 36 al 39, Jesús se aparece a sus discípulos, ¿recordáis esa escena? Y en Lucas 24, del 36 al 39, se nos dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y dice el 38, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En el fondo, este diálogo es casi lo mismo que lo que vemos en Hechos con los dos hombres de vestiduras blancas, porque son discípulos que están aquí espantados, atemorizados, un tanto desorientados, y el Señor Jesús les dice: ¿por qué? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. En pocas palabras, lo que los hombres de vestiduras blancas están haciendo es lo mismo. Le dicen, en este caso, a los que estaban mirando hacia el cielo: ¿por qué? ¿Por qué estáis mirando al cielo? El principio es: el Señor está vivo, hermanos. Ahora ya no es el momento de estar preguntándose qué ha pasado, qué va a ser de nosotros. No. Ahora lo que hay que hacer es mirar adelante. Ahora hay que esperar a Pentecostés, ser capacitados y empezar a predicar al Señor y ser testigos de Él. El caso es que, resumiendo este punto, lo que quiero dar a entender es que la escena de la ascensión es una escena que nos anima a evangelizar, nos impulsa a testificar. ¿Por qué? Porque la ascensión une la resurrección con la segunda venida. Entonces, la ascensión nos anima en dos sentidos, ¿vale? Aquí tenemos la ascensión, aquí tenemos la resurrección, y después vamos a tener la segunda venida, ¿verdad? Y ese evento de la ascensión, ¿qué hace? Nos hace mirar hacia atrás y nos hace mirar hacia adelante. La ascensión del Señor Jesucristo nos impulsa a testificar porque sabemos que Él ha resucitado. El Cristo resucitado, que ha sido visto por los ojos de los discípulos, ha subido al cielo, con lo cual nos impulsa a hablar a la gente de este Jesucristo que está vivo. Pero no solamente esa resurrección nos anima a testificar porque sabemos que está vivo, la otra parte también nos anima porque sabemos que Él va a volver. Y esto es lo que estos hombres les dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo que está diciendo es: hermanos, con vuestros propios ojos habéis visto al Señor Jesucristo levantarse hacia el cielo. Por lo tanto, ¿por qué estáis mirando? Poneros en marcha, trabajad para Él, testificad de Él, construid la iglesia. Sabemos que es el Señor quien la edifica, pero dedicaos a servir al Señor,
porque del mismo modo que le habéis visto que se ha ido, así mismo Él va a volver. La segunda venida del Señor nos anima a seguir adelante con nuestra obra. Y lo último que quiero decir en esta mañana, como veis, lo que estamos tratando de hacer es cómo aplica a nosotros estos versículos de Hechos como iglesia hoy. Y lo último que quiero decir es cómo seremos testigos sin el poder del Espíritu. Es una pregunta que yo quiero que nos hagamos. ¿Cómo nosotros vamos a poder ser testigos de Cristo en este siglo XXI, en este año 2021, año 2021 y siglo XXI, sin el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Es posible que una iglesia pueda cumplir su misión sin el Espíritu Santo de Dios? Hemos visto claramente en este versículo 8 que el Espíritu Santo que venía en Pentecostés era necesario para que los discípulos fueran testigos del Señor en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La cuestión es, ¿necesitamos al Espíritu de Dios hoy para ser testigos eficaces de Cristo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Hay tal cosa como ser una iglesia poderosa, capacitada por el Espíritu Santo de Dios para testificar de Cristo? Yo creo que sí. Una iglesia puede estar viva o puede estar muerta espiritualmente. Puede tener mucho del Espíritu de Dios o puede tener poco del Espíritu Santo de Dios. Si somos una iglesia en la que hay pecado, en la que hay desidia, en la que hay cosas que no agradan a Dios, no santificados, podemos ser creyentes, pero estamos faltos de poder. Y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que recuperar. Es algo en lo que tenemos que pensar cada uno de nosotros. ¿De qué manera estoy siendo yo un testigo poderoso de el Evangelio? Puede ser que haya cosas en nuestra vida que haya que cambiar para que nosotros podamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo opino que sí. Y yo no quiero ser sensacionalista, yo no quiero que nos pongamos en un plan de esperar que venga otro Pentecostés. De hecho, Pentecostés no fue provocado, no fue producido, no fue algo que se pueda fabricar, porque era una promesa. De hecho, ¿qué tenían que hacer los discípulos para que Pentecostés ocurriera? Esperar. Y lo que hacían estaban juntos en oración hasta que llegó ese momento. Entonces, no estamos hablando, hermanos, de querer crear un sensacionalismo, ni que nos pongamos en una campaña para que vuelva a haber otro Pentecostés. Pero lo que sí que estamos diciendo es que hay cosas que debemos plantearnos como iglesia en cuanto a nuestra vida como iglesia, en cuanto a nuestra vida como personas, y si estamos teniendo al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas con una llenura que nos permita testificar. Y no estamos hablando de nada sobrenatural en un sentido, ¿verdad? Es lo más lógico del mundo. Si tú tienes una vida espiritual pobre, si tú estás frío, si tú estás lejos de Dios, si tú estás instalado en el pecado, si tú estás contristando al Espíritu Santo, lo cual sabemos cuando estamos haciendo eso, no hay ningún tipo de eficacia en tu vida. No hay ningún tipo de interés,
no hay ningún tipo de inquietud en testificar a otros, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú estás cerca del Señor, cuando tú has confesado tus pecados ocultos al Señor y le estás pidiendo que te dirija, cuando tú estás tratando y le pides al Señor, Señor, dame más de ti, es ahí cuando empezamos a ser eficaces, ¿verdad? Es ahí cuando sí que tenemos una disposición y una preocupación por hablar al vecino acerca de Cristo. No estamos buscando magia, es algo muy sencillo. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para ser testigos eficaces? Bueno, podríamos decir varias cosas, pero por ejemplo, una cosa que podríamos decir es que necesitamos estar más llenos de Dios y menos llenos de este mundo. Por ejemplo, analicemos nuestro día a día. ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente y por nuestro corazón en el día a día? Los quehaceres, los negocios, el dinero, los afanes, ¿eso han ahogado tu vida espiritual? Ese podría ser el caso, que tu mente esté plenamente dedicada a los afanes de este mundo, estás lleno de este mundo, pero muy poco lleno de Dios. Con lo cual, evidentemente, no vas a ser un testigo eficaz, porque lo que está en tu mente es el dinero, o los negocios, o la empresa, o el trabajo, o los quehaceres, o las preocupaciones, o la tele, cualquier cosa que ocupa la preocupación principal que ha de ser el reino de Dios. Entonces, debemos estar más llenos de Dios y menos llenos de este mundo. Hemos de tener algo que es fundamental, que son vidas de oración. El versículo 1:14 nos describe cómo era la vida de los primeros de estos creyentes antes de Pentecostés y también después. Nos dice Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Esto es un gran fundamento de estar lleno del Espíritu Santo. Perseverar en la oración. No solamente en la oración como iglesia, sino en la oración en nuestras casas. Entonces, ¿cómo podemos ser testigos eficaces? Bueno, sin una vida de oración no hay ningún testigo que pueda ser eficaz. ¿Qué tenemos que hacer si no estamos teniendo esta vida de perseverancia en la oración? Pues lo primero es arrepentirnos. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y decir: Señor, perdóname, porque en lugar de poner tu reino primero, en lugar de arrepentirme de mis pecados y pedirte ayuda para que yo pueda ser una persona de oración, en lugar de todo eso, lo que estoy haciendo es, estoy teniendo una vida enfocada en mis asuntos personales. Y esto lo podemos hacer hoy. Podemos cambiar el rumbo de nuestra vida y entregar una vez más nuestra vida al Señor, pidiéndole que Él nos ayude a perseverar en la oración y que podamos ser testigos eficaces. Es impensable, hermanos, no nos engañemos. No podemos ser testigos eficaces con nuestros vecinos ni con nuestros familiares si nosotros no tenemos una vida de perseverancia en la oración. Es imposible. ¿Por qué? Porque el vaso está vacío. Un vaso vacío no puede dar a otros, ¿verdad? Haz de mí un vaso nuevo del que otros puedan beber, nos dice el cántico, ¿verdad? Si nosotros no estamos llenos de Dios, ¿qué vamos a transmitir a otros acerca de Dios? Así que el Señor nos ayude en esto. Amén. Solo voy a mencionar dos cositas más. Estoy un poco
describiendo lo que pueda estar ocurriendo en nuestras vidas que no nos permite ser siervos eficaces, testigos eficaces. Por ejemplo, ¿tienes miedo a evangelizar? ¿Tienes miedo a evangelizar? ¿Te da temor? ¿No te atreves? Cuando salimos, por ejemplo, a la playa, ¿es algo que te aterroriza? O cuando tienes que hablar a alguien te pones muy nervioso, todo esto, ¿no? Bueno, yo honestamente lo que creo que vemos en las Escrituras es que uno de los efectos del Espíritu Santo de Dios es que da valentía. Dios da valentía. Y si nosotros somos hoy por hoy testigos miedosos, es porque algo no está funcionando bien. Por naturaleza todos somos temerosos. Aquí no hay nadie que sea un valiente de por sí. Pero el ejemplo claro que vemos en las Escrituras es que cuando los hombres tienen al Espíritu de Dios, son capacitados, y una de las características que ellos tienen es que hablan con denuedo, hablan con valentía, hablan con coraje. Entonces, es muy fácil poner la excusa, es que a mí me da cosa, es que a mí me da miedo. Bueno, a todos nos daba miedo. Los discípulos eran miedosos, ¿verdad? Eran miedosos, claramente miedosos, antes de que viniera el Espíritu Santo. Pero cuando vemos al Espíritu Santo venir, ¿qué vemos? Vemos hombres llenos del Espíritu Santo predicando el Evangelio con poder y con valentía. Entonces, hermano, yo te quiero decir una cosa. Si tú eres un cristiano miedoso, lo que te quiero decir es que te animes, pero que analices tu vida y le pidas al Señor valentía, que le pidas al Señor de su Espíritu Santo para que te haga un siervo con coraje, con valentía. Necesitamos ser valientes. No nos podemos quedar ahí y decir, a mí me da corte. Eso no puede ser, es inaceptable. Entonces, esto es importante, que poner el dedo en la llaga en esto, hermanos. Hemos de ser una iglesia valiente. Cada uno de nosotros ha de ser un obrero valiente, sin temor. Y si tenemos temor, pidámosle al Señor que nos lo quite y que nos capacite y que nos haga siervos que tengan valentía, que tengamos denuedo. Esta era la oración del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, el denuedo, ¿verdad? Para que con denuedo podamos predicar y que el Señor nos dé palabras. Y por último, la santidad, pecados ocultos. No podemos ser una iglesia con el poder de Dios, no podemos ser testigos fieles, valientes y eficaces si tenemos pecados ocultos. Es imposible. Esta es otra cosa en la que no nos podemos engañar. No podemos tener ambas cosas. No podemos decir, somos una iglesia fiel, pero nos guardamos nuestros pecaditos. No funciona así. ¿Por qué? Porque el pecado en nuestra vida, el pecado no confesado, el pecado oculto, el pecado que está guardadito ahí, que nadie ve, pero que Dios sí que ve, esto es un impedimento. Esto nos quita toda la fuerza. Y tenemos que pedir al Señor que también nos ayude con esto. Así que, hermanos, resumiendo, queremos ser una iglesia como la de Hechos, salvando las distancias de la época, sí, hemos de reconocer esas diferencias que hay. La iglesia de Hechos es una iglesia especial, es la iglesia de Pentecostés, hay algunas distancias, pero al mismo tiempo hay cosas que no han cambiado. Y lo que no ha cambiado es que necesitamos al Espíritu Santo de Dios para ser una iglesia eficaz. Que seamos más llenos de Dios y menos de este mundo, que tengamos vidas de oración, que el Señor nos ayude a ello, que confesemos nuestro pecado oculto para que seamos limpios delante de Dios, porque sin eso no podremos testificar.
Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener una oración final y después nos despediremos con un cántico. Oremos. Señor, te pedimos que tú nos capacites para ser una iglesia que testifique de ti, una iglesia que haga aquello para lo que tú nos mandaste. Perdónanos, Señor, si no hemos sido fieles mensajeros, si nos hemos mantenido escondidos, si nos hemos mantenido indiferentes o miedosos en cuanto a la comisión, en cuanto a la misión que tú nos has encomendado. Queremos ser esa iglesia, Señor, capacitada por tu Espíritu. Por eso te pedimos que tú nos derrames más de ese Espíritu en nuestra vida, que nos limpies y nos lleves a tus pies, que seamos una iglesia que ore y que anhele, Señor, ver tu obra avanzar. Capacita a tu iglesia en esta mañana, en este día, a la iglesia del Arenal. Con toda humildad te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén.